chicos, buenos días. Vamos a iniciar ya para que no se nos acorte el tiempo con Enrique. Les quiero presentar a Enrique Valle, él es gerente de proyectos corporativos de La Sabana, pero también una persona que ha liderado un programa que se llama Sabana Centro, ¿Cómo vamos?, que ya lleva como 2 años, llevamos empezando el tercer año. Entonces, pues, digamos, ha sido muy interesante conocer toda la experiencia de Enrique y todo el liderazgo que está llevando, no solo a través de Sabana Centro, Cómo vamos, sino sobre el tema de la ciudad-región, cómo realmente se pueden buscar soluciones para poder contar con una ciudad-región. Y esto, digamos, nos pareció muy interesante y nos gustó mucho invitar hoy a Enrique a propósito de las discusiones que queríamos tener la semana pasada. Por un lado, frente a la descentralización, que vamos a tener a Jaime Castro, que nos va a contar como toda la experiencia del estatuto orgánico, pero tener la otra cara de la moneda y la otra discusión muy importante sobre el área metropolitana de Bogotá y la relación entre la ciudad y los municipios. Entonces, tengo a Enrique, que les va a contar toda la experiencia, todas las discusiones que se tienen en torno al tema actualmente y los retos y los desafíos, y pues luego aprovechemos y hagamos, Enrique, tú manejas la metodología como te parezca, pero pues luego podemos hacer preguntas y abrir la discusión. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre, como dijo Mónica, me llamo Enrique Valle, trabajo en la Universidad de La Sabana, manejo proyectos corporativos y uno de los temas que tenemos dentro de proyectos corporativos de la universidad es el área de proyección social. Hace como 5 años tuvimos una reforma estatutaria y del gobierno corporativo en la universidad y definimos que todos los temas de proyección social que se manejaban muy descentralizadamente, creo que la Universidad de los Andes puede dar exactamente lo mismo, las universidades son muy descentralizadas, los órganos de gobierno están por aquí, pero las distintas unidades trabajan sus cosas independientes. Empezamos a mirar qué era lo que tenía la universidad de proyección y llegamos a encontrar que había muchos temas en el país que no eran relevantes y no estaban haciendo un verdadero impacto. Entonces definimos y se tomó la decisión, después de un poco de planeación estratégica, de concentrarnos en nuestra área de acción, que estando en Chía se irradiaba mucho en los municipios vecinos. Entonces, pues, está lo que se llama la provincia Sabana Centro, que muchos de ustedes pues, conocen y saben que son los 11 municipios que son todos colindantes, ¿no? Está Cota, Chía, Zipaquirá, Gachalcipata, Biotengo, Sopó, Nemocón, Cogua, Zipaquirá, y dijimos, concentrémonos aquí. Lo que estamos haciendo en La Guajira, traigámoslo para acá, lo que estamos haciendo en Simón Bolívar, traigámoslo para acá y definamos este sitio como nuestro marco de acción, que tenía mucha lógica, no estar primero dispersos, segundo no tratar de centralizarse un poquito, no importa que cada unidad o cada facultad haga sus propias cosas, pero tratemos de influenciar en la región. Lo primero que encontramos cuando empieza uno a mirar qué puede hacer por una región es qué es la región. Y pues muy concentrados en Chía, digamos, con nuestro radio de acción y obviamente de movimiento político y funcional. Y Chía, encontramos algo muy interesante en ese entonces, sin hablar de nadie en particular, que Chía trataba de tener un diálogo con Bogotá, pero era un diálogo muerto. Y yo pongo un poquito la comparación así. Una universidad recién creada, muy chiquitica, de 200 estudiantes, viene y le dice a la Universidad de los Andes, asociémonos. La Universidad de los Andes dice, ¿usted qué me aporta? ¿Qué tiene? 200 estudiantes, yo tengo 20.000, yo llevo 80 años, usted lleva 5, etcétera, etcétera, y no hay posibilidad de diálogo ni de trabajo conjunto, ¿no? Y no es que uno dijera que la Universidad de los Andes o la Javeriana o el Rosario o el Externado o la Sabana fueran prepotentes, es que no hay posibilidad de encontrar puntos comunes. Eso mismo pasaba entre Chía y Bogotá. Cuando Chía le decía algo a Bogotá, Bogotá pues veía
a Chía insignificante, mejor dicho, 9 millones de habitantes contra 120.000 en esa época. ¿Qué me puede aportar Chía? Decía Bogotá, y no había forma de diálogo. Entonces, y no es que fueran prepotentes, yo creo que no es prepotencia, sino es que es muy difícil generar un gana-gana cuando uno es absolutamente grande y el otro es absolutamente chiquito. Entonces ahí encontramos que lo primero que tenemos que hacer es darle fuerza, no a Chía, sino a la región. Y como teníamos Sabana Centro, pues ya empezamos a sumar y decíamos, hombre, Sabana Centro son 11 municipios, ya estamos hablando de 500.000 habitantes, no es lo mismo hablar 500 contra 8 millones de que 100.000, o vaya a haber Cogua, Nemocó, que son poblaciones de 10, 20.000, hablar con Bogotá, pues nada que hacer. Y empezamos a mirar todos los indicadores que había en ese sentido. Entonces, Sabana Centro es el 30% del PIB de Cundinamarca, el 30% del PIB de Cundinamarca, y el 1.4% del PIB del país. Uno dice, bueno, aquí ya hay, ¿no? Uno empieza a ver empresas, uno empieza a ver indicadores de empleo, uno empieza a ver movilidad en relación con Bogotá, y uno empieza a sumar y dice, esto pues no genera la ecuación de igualdad, pero por lo menos no de tanta desigualdad. Y eso ya empieza uno a decir, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues algún día darle más fuerza para que el diálogo tenga sentido, para que nos oigan y podamos armar algo similar. Y ahí nos encontramos con el tema de ciudades sostenibles. Entonces, yo creo que todos ustedes han oído hablar de Bucaramanga sostenible, Barranquilla sostenible y todo que es un trabajo muy interesante que fue liderado por el BID, y aquí fue sido por Findeter, donde el BID hizo un experimento con 4 ciudades a nivel latinoamericano, y en Colombia empezaron 4 ciudades que se ha ido extendiendo bastante bien. Nosotros vimos cuál era el proceso de ciudades sostenibles y le dijimos a Findeter, nos gustaría mucho de esto, pero no como ciudad, no queremos que Chía lo haga, no queremos que Zipaquirá lo haga, sino cojamos la región. Autorícennos coger la metodología que tienen, hacerle unos cambios, acoplarla y hablemos de una región sostenible, y lo llamamos así, Sabana Centro Sostenible. Al fin nos lo aprobaron, y pues obviamente teníamos que adaptar los indicadores. No estábamos hablando de una ciudad, sino que estábamos hablando de una región con 11 mini ciudades o municipios bastante dispares también. Es una región que tiene muchas características, entre otras, por clasificación tenemos un municipio que es 1 y la mayoría están en 5 y 6, y eso pues también genera unas disparidades bastante grandes desde el punto de vista de población, económica, presupuesto. Los sueldos de los alcaldes es impresionante. Tenemos sueldos de alcaldes en la zona como de 3,5 millones hasta 14 millones de pesos, que creo que es el de Chía o 15. Entonces, miren, las diferencias son abismales. Y logramos acoplar eso, contratamos a una persona experta del Banco Mundial y le dijimos, ayúdenos a hacer los indicadores regionales, porque pues están los indicadores de ciudad, que funcionan muy bien, la metodología está marchando bastante acertadamente, pero queremos acoplarlo a la región. Nos dijeron, perfecto, empezamos a hacer el trabajo, precisamente para mirar todas las fuerzas y todo lo que representaba eso. Y una de las cosas más interesantes que tenía el programa de ciudades sostenibles es que el capítulo 5, el 0 era empezar a definir las cosas, luego los indicadores de gobernanza, salud pública, medio ambiente, etcétera, etcétera, pero al final decía seguimiento. Entonces, el compromiso de quien se metiera en ciudades sostenibles tenía que hacerle seguimiento al tema. Entonces, pues ahí encontramos, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer seguimiento a esto? ¿Cuál es la metodología que hay? Y empezamos a hablar con Bogotá, ¿cómo vamos a decirles? Ustedes tienen una metodología, ustedes tienen un seguimiento permanente, ¿por qué no miramos a ver si los indicadores de la sostenibilidad de este programa podemos hacerles un link y podemos adaptarlos para después seguir con esta metodología que ya tiene 15 años de probada, que está funcionando muy bien y que pueden ayudarnos y acompañarnos en ese proceso para que no vayamos solitos inventando la rueda, sino que ya hay algo muy fuerte y que ya tiene una metodología muy bien arraigada, pues para que podamos hacerlo. Y efectivamente pues empezamos, igual que en los comités de
de Sabana Centro Sostenible, íbamos teniendo nuestra reunión, y Bogotá Cómo Vamos nos acompañaba, iba mirando cómo era el proceso, y fue muy bueno porque cuando terminamos el programa sacamos el informe, lo socializamos, terminamos con el libro, todo el trabajo, pues ya teníamos armado y estructurado todo el Sabana Centro Cómo Vamos, que también es la única figura a nivel regional que funciona como tal. Ya hay unos intentos de metropolización en Bucaramanga y en Medellín, pero como provincia sin un eje central como Bogotá, pues no existía nada. Y eso es parte de la gran idea que nosotros tenemos de cómo hacer que esta región tenga fuerza para poder integrarse o dialogar o trabajar en conjunto con Bogotá. Entonces, el Sabana Centro Cómo Vamos, pues venimos, sí, yo creo 2 años y medio, ya 3. Ha sido un esquema muy interesante, acoplarlo y difundirlo, hacerlo, con muchos matices y muchas, no diría dificultades, sino con un tema de cómo lograr que esto sea un tema también de apropiación de las administraciones municipales. Aquí, y la idea, lo que nos asustaba un poco con el Sabana Centro Sostenible es otro ejercicio más de diagnóstico de los problemas que todos conocemos, que eso es algo que todos, y ustedes lo habrán visto aquí, Bogotá está sobre diagnosticada, el país está sobre diagnosticado, y no necesitamos más diagnósticos, necesitamos es cómo con esos ejercicios y esos estudios logramos empezar a hacer cosas que modifiquen nuestro quehacer diario y nuestro relacionamiento y demás, que es donde siempre terminan las fallas. Entonces, ahí lo importante era cómo hacíamos ese esquema de apropiación, de decirle a los alcaldes, esto es para ustedes, esto es para que hagan políticas públicas, esto es para que vean los problemas que tienen, ¿verdad? Cuando empezamos a Sabana Centro Sostenible y empezamos a visitar a los alcaldes, creo que hubo 3 alcaldías de las 11 que les comenté, 0 indicadores manejaban los alcaldes, 0. Yo decía, pues es increíble que en el siglo XXI, donde ya pues los carros se van a manejar solos, donde un avión puede despegar y aterrizar prácticamente por piloto automático, tengamos todavía que uno saca pues el dedito y se lo unta para ver por dónde va el viento, ¿no? Ya no manejamos, el mundo ya no se maneja por olfato, el mundo se maneja por indicadores, por seguimientos. Entonces nosotros les decíamos a los alcaldes, no piensen usted ni en sus 3 o 4 años de gobierno, estamos cambiando, porque lo que tiene que hacer es, fuera de hacer obras y fuera de hacer un trabajo de administración de un municipio, es estructurar cosas a largo plazo. Dele a los futuros alcaldes en 4 o 5 años herramientas de gestión. Vean qué está pasando con la movilidad, con el desempleo, con el problema de seguridad, pues necesita saber qué le está pasando. Usted necesita un cuadro de control, porque si no, ¿cómo hace? Solo por lo que oiga ahí en la esquina y en la relación con los vecinos y pues, no sé si sabe, pero esto funciona muy bien como eran antes los pueblitos gringos, ¿no? ¿Quién mandaba los pueblitos gringos? Pues el sheriff, que hacía pues parte de la autoridad, el alcalde y el que tuviera la autoridad religiosa. Digamos que en el contexto nuestro siempre ha sido el sacerdote católico, que es como y eran las 3 grandes figuras. Y eso se manejaba así, y así se manejan en muchos municipios todavía. El alcalde sale, conversa con la gente y va resolviendo la vida, y eso no es que estructure y tenga. Ahora por los planes de gobierno, digamos que ya tienen que tener el plan de desarrollo, tienen que tener por lo menos un escrito que los debe obligar un poco para desarrollar las cosas, pero no quiere decir que eso realmente funcione como tal. Bueno, pues Sabana Centro se ha ido posicionando. Hemos hecho un trabajo muy juicioso, hemos estado en un grupo muy profesional en ese sentido. El grupo directivo, pues somos 10 empresas que estamos detrás de eso. Como les decía Mónica, pues lo lideramos desde la Universidad de La Sabana, pero pues todo el grupo que está ahí metido es muy comprometido y muy serio en
empezamos a ver que Sabana Centro no es nada. Por más que seamos una región próspera y todo, pues sin Bogotá no somos nada. Y aquí empiezan, o seguimos con los problemas de Bogotá un monstruo, Bogotá un gigante, y Sabana Centro pegándose de la rueda, tratando de mirar las cosas, pero generando unas distorsiones de políticas y de economía muy complicadas. Entonces, dijimos, tenemos que lograr meternos con Bogotá. Y empezamos un trabajo ahí silencioso, mirando a ver cómo se hacían las cosas, y el gobernador Cruz, como terminando su periodo antes de irse preso, dijo, yo quiero dejarle la gobernación algo que funcione, porque las relaciones de la gobernación con Bogotá también han sido patéticas. Pues, no es solo esta, que a veces se dan besitos y a veces pelean y se la pasan allí, sino que han sido históricamente muy malas desde la Constitución, sobre todo en el 91, donde Bogotá se vuelve un distrito capital y deja como en un divorcio gigante y complicado las relaciones entre Bogotá y Cundinamarca. Cundinamarca, pues en teoría Cundinamarca tiene su capital como departamento en Bogotá, pero es como sitio donde estar, pero no como un sitio donde ejerza influencia y tenga algún juego político y económico, que no lo tiene por ningún lado. Entonces nosotros nos pegamos un poco al CID, que es el Comité de Integración Territorial, que fue como el mandato que le dio Álvaro Cruz a las Naciones Unidas, ayúdenme a estructurar eso, y sacamos un primer borrador de estatutos, y en el último mes, ya el gobernador Cruz había salido, pero en el último mes de ese cuatrenio, pues le dimos vida y inauguramos el Comité de Integración Territorial. Y empezamos con, creo que eran 10 municipios, más o menos, Bogotá, Cundinamarca y otros actores relevantes. La Universidad de La Sabana iba como invitado, sigue yendo como invitado, nosotros no tenemos ni voz ni voto, pero pues hacemos parte del conglomerado y hemos ido invitando más participantes. Y ahí se ha hecho un fenómeno muy interesante y muy juicioso de empezar a mirar cuáles son las relaciones entre Bogotá y los municipios. Ya el comité tiene 25 municipios, no solo el anillo principal colindante con Bogotá, sino otro. Y pues sigue pesando mucho obviamente el Distrito Capital, la Gobernación, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Gobierno, Cámara de Comercio y demás, pero encontramos que el Comité de Integración Territorial no tenía o no tiene ninguna estructura jurídica, financiera y administrativa. Entonces, eso es un tema bien interesante, porque no tiene, a pesar de que tiene sus estatutos y tiene toda su obligatoriedad legal, no tiene un radio de acción específico como tal. Ahí no hay un director, no hay presupuesto, nadie pone plata. Entonces es como una reunión de amigos, pero que le falta sustento por todos lados. Entonces, con la Cámara de Comercio y con la Secretaría de Planeación de Bogotá, dijimos, tenemos que darle a esto movimiento y capacidad de gestión. Entonces, hicimos un convenio entre Bogotá, la Cámara de Comercio y la Universidad de La Sabana. Entre los tres aportamos recursos, hacemos toda la infraestructura, y ese convenio es el que permanentemente trabaja para que el Comité de Integración Territorial tenga vida propia. O sea, no la tiene porque la tiene ese convenio, pero desde aquí hacemos que todo funcione. De eso pues Jennifer nos acompañaba ahí desde la Secretaría de Planeación en las reuniones y demás. Y ahí es muy interesante el ejercicio de ir, tenemos varios aspectos que trabajamos, como armonizar los POT, qué proyectos conjuntos podemos tener, cuáles son las dificultades de diálogo, y pues más o menos hacemos unas 3-4 reuniones al año, no son muchas, pero pues reunir 25 alcaldes, 26 alcaldes y toda esta parafernalia
parafernalia no es nada fácil, pero sí es muy interesante tener un espacio donde nos estamos reuniendo a poner una agenda, a tocar los temas y generar unos compromisos entre todos. Obviamente si con Sabana Centro, que somos 11 municipios, hay tanta disparidad, cuando uno mete pues a otros, sí que Ubaque, Choachí, Punza, Tunja, pues ya el tema es mucho más complejo. Pero aquí hay un tema muy interesante y lo digo por la experiencia que me toca, cada quien ve las cosas como le va en la feria. Pero ha sido muy bueno porque hemos logrado que Bogotá, a pesar digamos, del discurso del alcalde, que es un poquito a veces brusco y difícil y no muy integracionista siempre, la gente que está trabajando en el CIDI y en el convenio son unas personas que se sientan sin ninguna prepotencia a hablar de tú a tú con cualquiera de las administraciones municipales del CID. Y en el CID tienen la misma relevancia que cualquiera de los alcaldes de cualquiera de los municipios o de la gobernación. Entonces hemos logrado que haya mucha confianza entre todos, que podamos sentirnos tranquilos de pensar que no es Bogotá arrollando, de que no es todo el presupuesto de Bogotá imponiendo, sino qué le duele, qué quiere, cómo es, y tratando, a pesar de ser un tema grupal grande, pues empezar a tener relaciones también bilaterales que puedan funcionar. Entonces, pues ustedes han oído todos cómo son de fluidas las relaciones con la Calera, cómo están haciendo proyectos ahí conjuntos, y cómo ese ejercicio ha ido generando una confianza y un trabajo grande, importante, y digamos hasta relajado en el sentido. Entonces, aquí tenemos un fenómeno muy interesante, es que ese link que no veíamos de Sabana Centro con Bogotá, lo logramos con el CIT, por el Comité de Integración Territorial, que está la Universidad de La Sabana, en ambos, pues ya empieza a hablar, no el mismo lenguaje, pero sí empezamos a tocar temas conjuntos y demás. Entonces, nosotros invitamos, y pues tiene la fortuna de que yo lidero ambos ejercicios desde la Universidad de La Sabana. Entonces, digamos que en la misma cabeza están confluyendo los temas de uno y otro lado, que hace que sea todo muy fácil. Entonces, cuando en Sabana Centro decimos necesitamos saber qué está pasando, entonces invitamos a los del CID que nos digan, y cuando en el CID necesitamos algo de la región, pues invitamos a Sabana Centro que digan. Entonces genera un mecanismo de interrelación y de andamiaje muy fácil. Y ya digamos que los municipios entienden que la Universidad de La Sabana juega un papel de mediador, de intercesor, que genera mucha facilidad, y lo mismo Bogotá entiende que podemos ser también el gancho de diálogo y de trabajo conjunto en cualquier cosa. Entonces, en estos días alguien de la Secretaría de Planeación decía, necesitamos al alcalde de Tengo, claro, el alcalde ayuda. Entonces, alcalde, venga, organicemos esta, pero que quieren hablar de esto y esto. Entonces se vuelve un tema que empieza, ese sueño de hablar entre Bogotá y la región se está dando. No sabemos qué va a terminar, obviamente los temas y los juegos políticos son bastante complicados. Esto, había un cuentico de Mafalda que me gustaba mucho, que Mafalda decía, cuando me supe todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas, ¿no? Aquí nos pasa igual con los municipios y cuando ya es un amigo de todos los secretarios y el alcalde y todo funciona de maravilla, se acabó el gobierno y lo cambian a uno todo, entonces vuelve y empieza. Entonces, pues es parte de lo que hay que hacer, pero lo que tenemos que buscar todos, y yo creo que eso es algo que ustedes tienen que concientizarse, y que el ejercicio de estar aquí en estos diplomados y en estos programas es que necesitamos programas estructurados, políticas públicas de largo plazo. Yo le he dicho, por ejemplo, mucho al alcalde de Chía, al secretario de Educación, en un ejemplo muy chiquito, todos los municipios por ley y todas las ciudades tienen que tener el proyecto educativo municipal, el plan decenal de educación. Por ley tienen que tenerlo como desde el 2001, no recuerdo. Y no lo tienen. Chía, que es una teoría, uno de los grandes, no tiene un plan educativo municipal. Digo, ¿cómo es posible que no le dejen eso como herramienta de trabajo a las 2 o 3 administraciones siguientes? Piensen, tienen que hacer obras para poder después ir a la Cámara y seguir con su actividad política, pero tienen que dejar cosas estructuradas. Aquí yo creo que una de las grandes deficiencias y problemas que tenemos es que no pensamos en el largo plazo.
demasiado porque nosotros no tenemos esa cultura. Cuando en Estados Unidos alguien dice vamos a montar una universidad, cogen un lote gigante y las calles son enormes y el primer edificio es chiquito, pero ya saben que eso algún día será una ciudadela y tendrá un desarrollo gigante. Nosotros empezamos en una casita pues como la Universidad de La Sabana y en Quinta Camacho y luego arrienda la segunda y eso, pero eso de planificación no tiene nada. Nosotros somos muy dados a que esperemos a ver qué nos va dando el destino y el tiempo como derrotero y nos vamos adaptando, pero nosotros no tenemos, y lo mismo aquí, nosotros ahorita estamos peleando fuertemente por la ampliación del autonorte a 5 carriles. Cuando los terminemos necesitamos 12, ni siquiera 8, yo ya estoy seguro que cuando terminemos necesitamos 12 carriles. Mientras terminamos de estructurar la parte financiera, mientras se hacen, entonces van a pagar otros 4 o 5 años. Si estamos sacando vehículos, 120.000 vehículos en solo Bogotá por año, pues quiere decir que va a haber 600.000 vehículos más, por donde van a transitar cuando terminemos, ya estamos al lado. Pero bueno, parte de lo que yo decía y ante la invitación de Mónica es una de las cosas que uno, y tengo muy claro en este tema y que siempre trato de difundir es, no tenemos nada perdido. Uno dice, Bogotá no tiene solución, es mentira. El río Bogotá nunca será descontaminado, es mentira, puede estar descontaminado. En este tema de planificación de ciudades les voy a recomendar los libros de Rutherford, que no sé si conocen a Rutherford. Tienen unos libros que es la historia de las grandes ciudades, pero enmarcado en el contexto mundial. Entonces tiene, por ejemplo, París, el desarrollo de París desde muy chiquita, pero cómo juega sus relaciones ya con Estados Unidos y en el contexto geopolítico de las guerras y de todo su desarrollo, que me parece que son muy apropiadas porque uno viendo por ejemplo la historia del río Támesis, el río Támesis era peor que el río Bogotá y hoy no es que sea pues cristalino ni que pues, sea no, pero es un río que está muy por encima de los niveles del río Bogotá. Entonces uno dice, sí es posible el cambio, sí es posible mejorar las cosas. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer todos también de concientizarnos, cómo dar optimismo, cómo estar seguros de que las cosas progresan y no dejarnos marcar por ese pesimismo que nos invade a ratos, ¿no? El tráfico de Bogotá jamás tendrá solución, ¿no? Poco a poco se van encontrando soluciones y poco a poco las distintas modalidades van surgiendo. Ayer yo me subí en el tren, nosotros tenemos el tren de la Universidad de La Sabana y eso es un chiste, es un trencito, yo digo muy arcaico todavía, eso siente uno que los cambios, ¿no? Eso para un carro viejo, que uno siente el cambio del tren, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Cuando ya estábamos en trenes de 400 kilómetros por hora en el mundo, nosotros, pero funciona, y eso es una de las muchas cosas que podemos ir haciendo en el tema de la intermodalidad del transporte, ¿no? El tema, pues todos sabemos, los problemas más grandes son seguridad y movilidad, y eso es de Bogotá, y eso es de Chía, y eso es de Cajicá, y eso es de Nueva York, y eso es... Ahí es muy interesante porque no hay nada que sea Bogotá diferente del resto del mundo. En eso los problemas son iguales, cuando uno trae expertos y oye las conferencias, todo el mundo está en las mismas, cómo resolver los problemas que son comunes a todos. Había un cantante que decía, o hay una canción que dice, no me digas que te inventaste algún pecado, ¿no? Nadie es capaz de inventarse un pecado, todos los pecados ya están inventados, entonces, qué pena, no, desde la antigüedad los pecados son exactamente los mismos. Entonces ahí, ahora ¿qué estamos tratando de hacer? Porque este es un tema muy interesante en lo que llamamos las metrópolis, las áreas metropolitanas. Y aquí nos hemos encontrado que, pues, como les digo, el Comité de Integración Territorial no tiene presupuesto, no tiene una figura determinada, no tiene un radio de acción fuerte, y lo que hemos visto es cómo hacemos para darle una figura jurídica a Bogotá región que sea operable y tenga funcionalidad. Lo primero que nos encontramos es que las áreas metropolitanas que tienen una ley excluyó
a Bogotá como posibilidad de ser área metropolitana. Está excluido, por eso. Todas las ciudades del país, excepto Bogotá, pueden tener área metropolitana. Entonces estamos de arranque en cero, no tenemos nada. Entonces hemos venido mirando cuáles son las posibilidades de poder tener un mecanismo, una figura que nos permita hacerlo, que sabemos además que tenemos que traerla al Congreso de la República y buscar una ley de modificación de la Constitución, que ustedes sabrán que eso es bien complejo. Para los que están metidos en el sector público, que son muchos de ustedes, pues saben que eso sí se hace, existen todos los mecanismos y demás, pero pues este es un tema que además tiene mucho juego político, porque ¿qué hemos encontrado? Que si el área metropolitana debe tener, por ejemplo, entre sus características, un instituto o alguien que se encargue de la parte ambiental, per se. Entonces aquí hay un tema, la CAR, digamos que tendría alguien que le hiciera competencias si hacemos un área metropolitana. Entonces, ¿cómo mete uno la CAR ahí y no le genera problemas? ¿O cómo lo maneja? Porque la CAR podría quedarse sin los recursos que son cuantiosos para el desarrollo de sus actividades si nosotros hacemos un área metropolitana. ¿Quién es el presidente de la CAR? El gobernador de Cundinamarca. Entonces el gobernador de Cundinamarca dice, ojo, porque ninguna figura puede quitar el trabajo y la historia y lo que viene haciendo la CAR, que puede que no nos guste a todos en toda su dimensión, pero es un trabajo muy importante y es una historia que tiene ambiental pues muy bien desarrollada. Entonces tenemos que tener cuidado cómo vamos a hacer una figura que no genere pues, ni la ruina de una institución ni el poder que puede tener en sus temas ambientales. Entonces empezamos a mirar cuáles son las posibilidades y van saliendo las distintas alternativas. Una de ellas, liderada por uno de los actores, dice: nosotros debemos hacer lo mismo que está haciendo no Sabana Centro, sino Asocentro. Asocentro es una asociación de los 11 municipios de Sabana Centro, que está regida y tiene presupuesto de los 11 municipios, y la junta directiva son los 11 alcaldes que se reúnen en teoría mensualmente y desarrollan las actividades propias de Asocentro. Asocentro ha estado muy caracterizado en tener una planta de asfalto y lo que hace es mucho obra terciaria en los 11 municipios a nivel de infraestructura vial. Y hemos tratado de que coja más vuelo y haga temas de regionalización, de juego político y demás, y no solo desde ese punto de vista. Entonces Asocentro pues, tiene ese carácter, y lo que ha hecho la gobernación y otros actores es: ¿por qué no hacemos que Asocentro sea una provincia ampliada y le demos mucha más fuerza a Asocentro en la medida en que tengamos mayor población y mayor impacto desde el punto de vista económico? Es decir, una representación del Producto Interno Bruto mayor a lo que está representando solo Sabana Centro del 30%, sino que si logramos incluir otros municipios que sean el 70-80% del PIB, pues vamos a poder tener un diálogo mucho más fuerte y de iguales con Bogotá. Esa es una de las posibilidades. Digamos, estamos manejando 4 escenarios. Una posibilidad es una provincia ampliada, fuerte, estructurada. La otra es volver a lo antiguo, y es decir, Bogotá se va a volver otra vez bajo un esquema de cambio de la Constitución como dependiendo, si se puede hablar en esos términos, de la gobernación de Cundinamarca, y con la gobernación de Cundinamarca tendrá como capital a Bogotá. Entonces es un escenario. Y eso haría, como cualquiera de las otras ciudades, pues, por decir, Medellín es capital de Antioquia, eso no le cabe duda a nadie. Aquí una de las cosas que discutimos en los... ¿Cómo vamos a llamar a esta región? Y eso es un ejercicio que Mónica les puede dejar un día después. ¿Cómo nos vamos a llamar en el futuro? A 50 años, cundinamarqueses, cundibogotanos, central, zona del centro. Tenemos que buscar un nombre, porque hoy en día
hasta muy poquitos municipios se dicen cundinamarqueses. Creo que el único, veíamos en estos días, que dice todas las vallas y todo es Pacho, Cundinamarca, y Cundinamarca así de grande, y Pacho se entiende muy cundinamarqués. Pero eso no pasa posiblemente con Chía, ni con Mocón, ni nada. Saben que hacen parte del juego y el andamiaje político, pero no. Entonces esa es otra alternativa que se está estudiando. La tercera alternativa es un área metropolitana, es decir, cambiamos la constitución y no excluyamos a Bogotá, sino queremos que Bogotá tenga la posibilidad de tener una área metropolitana como la ya está viendo en el Valle de Aburrá. Y la otra es, si me acuerdo, un tema de anexión, y este es el escenario más pesimista y más complicado. Porque ¿por qué el área metropolitana tiene tanto susto y tanto enemigo político? Porque todos los alcaldes tienen muy fresca en la mente que Bogotá se comió los municipios, se los tragó, o sea, hacen parte de hoy. Pero es que hace 50 años, 70 años, pues Usaquén era como si Paquirá, una cosa ya lejos, no tenían. Lo mismo ha pasado con otras localidades, Suba y demás. Bogotá era un núcleo aquí chiquito de la menos 20 hasta la 45, por decir algo. Entonces todavía los municipios tienen mucho susto de que hagan una integración, una metropolización, y Bogotá los coja, los gobierne y ponga alcaldes locales. Y un alcalde local pues no tiene de lejos ninguna capacidad de autonomía que un alcalde municipal. El alcalde municipal puede tener consejo, pero digamos que de cierta forma sigue siendo un rey dentro de su municipio. Tiene sus leyes y pero sigue siendo un rey, es un tipo poderoso que genera las políticas y demás, que es muy fuerte. Entonces si le dicen usted va a ser un alcalde local de Bogotá, pues nadie va a comprar eso. Bueno, estoy exagerando. He oído alcaldes de municipios que dirían que eso sería la solución, pues, depender de alguien que tiene plata y no luchar pues contra un exiguo presupuesto y ver cómo lo mejora con muy poquitas herramientas. Entonces esa es la cuarta alternativa, y tenemos varios estudios y campos de acción que estamos... ¿Cómo es el nombre técnico del cuarto escenario del que acaba de comentar? Anexión. Y ahí tenemos varios estudios. Pro Bogotá región, que todos espero pues, que sepan que hace y demás, ya está vinculada en los dos comités que nosotros manejamos. Nos invitamos a pertenecer al Sabanazo como vamos, desde el año pasado se integraron, y en el CID ya los estamos invitando a que hagan parte de las reuniones y de las asambleas. Ellos están adelantando un estudio jurídico para, como borrador, de decir, esto es lo que nosotros ponemos de debate como tema de gobernanza entre Bogotá y la región. Por otro lado, en el CID estamos manejando dos posibilidades también. Tenemos un constitucionalista, que es el doctor Chávez, que le dijimos a Liberos a ver estos escenarios y las posibilidades, a ver qué de eso puede salir como propuesta en ese tema. Y estamos haciendo un consorcio entre el Rosario, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y la Universidad de La Sabana, para hacer una propuesta a la Secretaría de Planeación de lo que estas tres universidades, en conjunto, bajo sus expertos y demás, definen cuál podría ser el mecanismo de gobernanza. Entonces, en eso venimos trabajando fuertemente, mirar cómo hablamos de área metropolitana o metropolización, y además cómo cambiamos un poquito el terror que existe. Y ahí hay algo muy interesante, porque el DNP el año pasado sacó un indicador de ciudades modernas, no sé si lo han escuchado, y hablan de aglomeración, pero la aglomeración es un área metropolitana, pero tiene un nombre nada que ver. Entonces estamos tratando de apropiar el tema de aglomeración, y la aglomeración no genera por lo menos ruido político, no da susto de anexión, ni da problemas desde ese punto de vista. Entonces yo creo que ahí hay un tema interesante de explorar y de seguir creciendo y seguir manejando para que podamos como avanzar en ese sentido. ¿A qué tenemos que terminar?
nosotros tenemos un problema de identidad en el Comité de Integración Territorial grande porque sabemos que el Comité de Integración lo que tenemos que hacer es matar. Nuestro objetivo de ese comité es acabarlo, pero solo lo podremos acabar el día que tengamos un tema de gobernanza totalmente definido, porque ese día es ahí donde habrá dinero, donde se determinarán las políticas públicas, los planes de acción y las acciones y las obras y los proyectos que se trabajarán conjuntamente. Llámese metro regional, autopistas de doble piso hasta entrar a Tunja, etcétera, etcétera. No sabemos, y cualquier cosa que diga es puro especulativo, no es que haya ningún programa ni que mañana diga que ya hay autopistas por todo, de segundo piso por todo Bogotá. No, es un mal ejemplo que el señor del taxi venía diciendo ahorita, no, ya deberíamos hacer autopistas de segundo piso en Bogotá por todos lados. Yo dice, sí, afea la ciudad y demás, puede ser lo más pero es una solución que el taxista propone, y como ciudadano tiene todo el derecho de tirar su propuesta y de decir. Entonces el trabajo que venimos haciendo, esperamos en este cuatrenio de esta administración poder dejar en el Congreso estipulado el mecanismo, que no sabemos cuál sea, y esperamos que el próximo presidente de la República nos compre la idea para que nos ayude a mover el tema del Congreso. Entonces pues vamos a hacer un debate presidencial tratando de tocar ese único tema, es cómo va a ayudar el futuro presidente en las relaciones Bogotá-región para que podamos tener algo estructurado a mediano o largo plazo. Y aquí es importante también lo mismo que ya les dije, el largo plazo es importante. Los que trabajamos en universidades que tenemos una manera de ver el mundo un poquito diferente a la empresa privada y pública, nosotros vemos el mundo es a 20, 30 y 100 años, y eso es lo que tenemos que tratar de hacer a nivel de las organizaciones, mirar muy a futuro. Obviamente hay que generar los ingresos del mes y hay que pagar la nómina y hay que vivir con los afanes diarios, pero hay que tener una mente de proyección muy amplia. Entonces eso es lo que yo creo que tenemos que dejarle a esta ciudad y a esta región, un mecanismo jurídico estructurado, financiero, definido, que evite esta polarización y que los temas políticos y las diferentes instancias de poder sean las que determinen, sino que haya una figura totalmente transparente donde se determinen las cosas, sabiendo que Bogotá pues no dejará de ser Bogotá. Muchas gracias. Cuando uno maneja 9 millones de habitantes y maneja el 27% del presupuesto nacional, y ese es un monstruo de estos, pues tiene que poner parte de la agenda, y se entiende que debe ser así, pero tiene que haber también un equilibrio de poderes y un diálogo horizontal que genere confianza y pueda dejar desarrollar las cosas. Entonces pues eso es lo que venimos haciendo, y eso es como la experiencia de lo que yo puedo contarles. Ningún experto en el tema, sino pues venimos pedaleando como todo el mundo a ver qué logramos y qué logramos estructurar y dejar para las futuras generaciones. Entonces pues preguntas. Cuando mencionas la construcción de un marco de gobernanza, bueno, primero, ¿a qué te refieres cuando mencionas gobernanza? Para contextualizar. Es visto desde el punto de vista empresarial, es crear una empresa nueva que tenga sus ingresos, sus gastos y todo su andamiaje organizativo, funcional y demás. Desde el punto de vista de político, que habrá una figura jurídica con presupuesto, funciones independientes que se encargue de manejar los temas. Entonces, no será la alcaldía de Bogotá la que diga vamos a ver si nos empatamos con la ampliación de la 80 hasta nuestro límite, sino que ese ente de gobernanza, de control jurídico y financiero es el que determinará con los municipios que habrá recursos y se trabajará conjuntamente. ¿Sí? Es como una empresa nueva que se crea con todas las de la ley para que pueda tener su propio manejo administrativo y financiero y de trabajo. ¿Sí?
a esos, ese es el tema. No. Es que no me queda muy claro el tema al respecto sobre la prohibición que tiene Bogotá para la conformación del área metropolitana. Hasta donde yo tengo entendido, puede que me equivoque, el área metropolitana ya está constituida, de hecho se constituyó en el 99, se firmó, ¿sí? Hasta donde yo lo tengo entendido. Y la Constitución lo que permite precisamente es la unión o la conformación de esas áreas metropolitanas, que está precisamente regulado en el capítulo 4 de la misma Constitución, que incluso, diría yo, la ley de la cual estás mencionando, que me gustaría que la hiciera referencia a cuál es precisamente, lo que permite es la constitución de provincias y de regiones. Y hoy en día, yo no sé si hay alguien acá que trabaja el tema de la RAPI, creo que es Jennifer. Nos ayuda con el tema. Esa conformación administrativa va andando, digamos, de tal manera que podemos pensar en esa área metropolitana o que ya finalmente está constituida. Yo ahí, digamos, desconozco el tema, pero sí quisiera, o sea, entiendo es que políticamente pensar la conformación es un paso mucho más grande, pero administrativamente y fiscalmente sí es posible y en eso es lo que estamos avanzando, ¿sí? Por eso la conformación de la RAPE, ¿sí? Hasta donde yo tengo entendido. Entonces sí quisiera como que aclaráramos como esos puntos, porque no me queda muy claro. Yo les respondo esa parte, yo soy parte del equipo que viene trabajando con Enrique en el convenio. La ley a la que hace referencia Enrique es la ley 1625 del 2013, que es la ley de áreas metropolitanas, que en el primer artículo tiene un parágrafo que dice: la presente ley no aplicará para el caso de Bogotá, Distrito Capital y municipios conurbados, los cuales tendrán una ley especial. Esta ley, que fue creada en 2013, es la ley con la que se conformó el área metropolitana del Valle Borral, la Bucaramanga, bueno, todas las áreas metropolitanas que existen hasta el momento. Bogotá no tiene área metropolitana y esta ley lo que dice es que si queremos tener una área metropolitana tenemos que tener una ley especial. Esa ley especial tampoco existe. Bogotá hizo antes del 2013 el intento de tener el área metropolitana con Soacha. Se hicieron todos los estudios, está todo el DTS del área, se llegó al acuerdo entre los alcaldes, se firmó un acuerdo de voluntades, pero al momento de iniciar los trámites ya ante la COT, ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, y empezar a hacer como la campaña, porque tiene que ser también que los ciudadanos voten y acepten la creación de un área, fue cuando salió esta ley y trancó el proceso. Entonces Bogotá no tiene área metropolitana ni tiene en este momento la posibilidad de tenerla. Constitucionalmente sí es viable, pero esta ley hace que tengamos que tener una ley especial. La ley especial se trabajó a finales del gobierno pasado y a inicios de este gobierno con algunos senadores que estaban interesados en el tema, pero al mismo tiempo estábamos trabajando en esta consolidación del Comité de Integración Territorial. Y resulta que algunos de los municipios del comité no estaban de acuerdo con que Bogotá lo hiciera con esos senadores en específico, pues porque hay algunos problemas políticos y demás, y la verdad fue de toda la importancia para Bogotá mantener la buena relación con los municipios y el proceso se paró. Hay también un borrador de un proyecto de ley, pero eso sí es de manejo interno, eso no es público, pero quedó ahí. Entonces, como les estaba contando Enrique, lo que hemos hecho a través del comité, a través de convenios, a través de contratación pues, del trabajo que están haciendo las universidades es precisamente eso, buscar cuál sería el modelo de gobernanza ideal. Sabemos que tenemos la posibilidad de tener una área metropolitana, podemos sacar la ley, existe un borrador y pues se le pueden hacer los ajustes. Hay otra cosa que es una lástima y es que es duro decirlo y lo digo acá en el espacio académico: Bogotá no tiene bancada, ¿sí? Nosotros no tenemos representación en el Senado, en el Congreso. Es muy difícil que los pocos representantes a la Cámara que tenemos y que son afines a estas ideas tengan la fuerza suficiente para permitir que la ley pase. Por el contrario, sí hay otras fuerzas y otros intereses para que el área no exista, ¿sí? Digamos, pues la gobernación, a pesar de que ha estado acompañando todo el proceso de integración y que ha estado en el comité y que avala algunas ideas, no es partidario de un área metropolitana, y precisamente ellos son los que proponen
hagamos una provincia ampliada. De hecho, lo han propuesto una provincia así en Bogotá, una provincia en Bogotá, bueno, ha habido ahí los debates. Entonces, digamos, en este momento no tenemos la normatividad suficiente para la conformación del área y por eso es que se están buscando otras alternativas y por eso se contrató al doctor Juan Manuel Charri y por eso tenemos, digamos, estamos buscando una fórmula en la que, digamos, tratemos de dejar definida una figura lo más equitativa posible, ¿sí? Que todos tengamos participación, que no entremos de pronto a disputarnos como espacios con otras entidades, como con la CAR, con la gobernación, sino que tratemos de generar una región que de verdad pueda funcionar y que no entremos a competir por nadie y seguir con esa disparidad. Otra cosa es que de los 25 municipios que hay ahorita en el comité, por lo menos 5 están muy dispuestos a lo que sea, incluso como le dicen, incluso hasta la elección o hasta figuras muy, pues digamos, muy debatibles. Y el resto, digamos, hay posiciones intermedias, hay otros poco interesados, entonces, digamos, si es el interés y como ya Enrique lo dijo, nosotros todo el tiempo hemos dicho, el éxito del comité es que desaparezca, el éxito de nuestro convenio es que desaparezca, o sea, nosotros tendremos éxito en la medida que logremos encontrar esa figura que integre a todos los municipios o a la gran mayoría de los municipios de la región, en la que Bogotá participe, pero no imponga. Esa es hasta el momento la filosofía con la que hemos venido trabajando, por lo menos desde la dirección y en el convenio que tenemos. ¿Jenny se puede mandar la ley por el grupo de WhatsApp? No, yo iba a preguntar. ¿Vale? Mi pregunta es... ¿Pero quedó claro el tema? Sí. Ok. Gracias. Bueno, Bogotá está creciendo cada vez más, estuvimos hablando de este tema de plazo medio. De aquí a 10 años, estadísticamente va a ser parte de Bogotá, bueno, digamos como ciudad, ¿sí? O sea, no va a haber campo entre las dos entidades, no va a haber como ese sentimiento de salgo de Bogotá, entro a Chile, ¿sí? O sea, le va a pasar lo mismo que vos aquí. ¿Cómo es el sentimiento ahí entre los administrativos, digamos, los alcaldes? Yo no sé cómo enfrentan ese hecho, porque sí es un hecho, ¿sí? O sea, creo que hay que prepararse para esta anexión de facto, aunque bien pues a nivel administrativo, ley, puede haber otras realidades. No sé, ¿cómo se preparan para eso? ¿Cuál es ahí La palabra que usamos mucho nosotros es conurbación, que es como, por ejemplo, el caso es impresionante, Cajicá y Chía. ¿Dónde está el límite geográfico entre algunos saben? ¿Dónde? Yo no soy de aquí, yo antes pensé que eran dos entidades distintas y yo realmente pensé que iba a salir de Chía, entrar acá y caer, nunca pasó, entonces a mí me dijeron, ya estamos en Cajicá, ¿cómo? Si estamos de Chía, no. Está en el restaurante Cosiaca, yo no sé si conocen, el restaurante Cosiaca es el límite de Chía hacia el norte y ahí pasando 1 metro de piedra, pero no hay ninguna diferencia ni en tema arquitectónico, ni en nada. De hecho, es imposible para una persona saber en qué momento. Y estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que se está tratando? ¿Qué es lo que tratan de hacer los alcaldes? Es que en los POT quede un área verde para que no haya esa identidad de edificios aquí en Bogotá y de edificios aquí en cualquiera de los municipios vecinos y se pierda como la identidad. Eso desde el punto de vista un poquito relacional, paisajístico y demás, pero finalmente no les preocupa mucho desde el punto de vista que siguen gobernando su pueblo. Pues no podrá hacer tampoco nada el alcalde de Bogotá en esa región dictando normas aquí, porque no se puede meter. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, hoy por hoy no hay mucho, y por eso el susto de que cualquier figura les quite el poder, que así no tengan una línea divisoria perfecta, pues lo que dicen el municipio y las leyes y los decretos y el manejo administrativo y funcional es de ellos. Entonces, no genera tantos cosores desde ese punto de vista. Yo quería como preguntar un poco cuál es la estrategia de movilización social detrás de esta propuesta. Uno ve que el área metropolitana, por ejemplo, de Barcelona, pues transitó a ese modelo de gobernanza, pero detrás del proceso
proceso, no sé si es bueno o malo, pero hubo un proceso, digamos, de reivindicación de la diferencia de la región con el resto del país. ¿Qué se propone, digamos, este grupo que lidera el proceso en relación a la movilización detrás del proyecto? Creo que es el coco que tenemos. Porque, primero, es muy difícil socializar las cosas. No hay unos mecanismos claros y contundentes de uno poder decir todo lo que se está haciendo. Entonces uno dice foros, publicidad, etc. Estamos jugando un contrato de una empresa experta en comunicación que nos ayude en ese tema de decir, mueva las redes, haga esto, mueva estas campañas, tenga mediciones en línea y demás para que vayamos también haciendo prueba de error. Probemos esto y esto. Parte de los cambios constitucionales, por ejemplo, para uno poder hacer un área metropolitana, es que eso tiene que ser aprobado por los consejos municipales de los municipios. ¿Y cómo lleva uno a que esos consejos, que además representan sus distintos juegos políticos de cada municipio, tengan el aval de toda la gente? Entonces toca hacer un plebiscito en los municipios para que la gente apruebe que el consejo tenga la facultad de adherirse a un área metropolitana. Entonces uno dice, uy, pero esto sí nos va a llevar el mundo entero, mientras socializamos, explicamos, decimos y demás, en tantos municipios como quisiéramos hacer. Entonces, ese es el gran debate, cómo logramos socializarlo, cómo hacemos que la gente se apropie y cómo hacemos que la gente le interese y vea pues, tenemos ya una empresa contratada para ello y pues hacemos foros, permanentemente estamos invitando también a las distintas personas que no sea el alcalde que vaya, sino que vayan también sus secretarios de las distintas entidades, movilidad, planeación y demás, para que ellos también vayan contando por lo menos y rieguen la bola, por lo menos a nivel de la administración pública, y eso pues como que la mancha del petróleo que se va expandiendo y se va regando. Pero es el tema más complejo, cómo hacer la movilización social, creo que es lo que más nos complica. Ahorita vamos también a trabajar cómo aportar en el tema del aeropuerto El Dorado 2, ¿no? Que los alcaldes estaban furiosos porque no nos estaban invitando a nada, decían pues están en nuestro municipio, nos van a acabar o desarrollar el municipio acabando, pero no nos dejan ni hablar, y entonces pues ya dejamos una mesa técnica y cómo socializamos lo que se vaya a hacer en los distintos municipios que están aledaños para ver cómo eso tiene impacto. Pero lo más complejo es tal vez eso, o sea, que ideas que tengas o cualquiera que nos ayuden, bienvenidas, porque es un tema muy difícil. Aquí, allá. No, creo que va Diego y... Tengo la sensación de que un poco porque Bogotá no ha podido tener esa área metropolitana, como que le asignamos unos superpoderes que en la vida real no tiene. Creo que gran parte de la organización de la región de Bogotá tiene como objetivo pues parar el crecimiento descontrolado y la conurbación, como discutíamos ahorita. Pero inclusive si se crea esa área metropolitana, lo único que podría sacar adelante es en lo que están de acuerdo todos los alcaldes municipales. Y pues los alcaldes de Funza, de Mosquera, de Chía, de Canicá, no tienen ningún incentivo para reducir el crecimiento y la construcción en sus propios municipios. En muchos casos, cuando Bogotá es el que le tiene que proveer esos servicios públicos a eso, con el agravante de una cantidad de escándalos que han sacado últimamente de corrupción en los cambios de asignaciones del territorio en esos municipios para que sigan creciendo pues, de manera más acelerada de lo que sería natural. Entonces, pues nada, a mí sí me gustaría saber, inclusive si logramos sacar esa ley, ¿cómo cree usted que podríamos tratar de controlar el crecimiento urbano pues, de la región para parar de regarnos como una mancha? Bueno, y yo... No, pero tú quieres aportar a... Sí. Dale, lo otro es otra pregunta. Entonces,
contestemos entre los dos, tú desde tú, y luego yo. Vale, yo sí quiero decir algo ahí y esto sí lo digo desde como funcionaria de la Dirección de Integración Territorial, es que nosotros en el comité hemos asumido la posición de pues apelar a la buena fe de todos los alcaldes y de todos los municipios, y creo que eso es fundamental pues para poder generar una relación, pero independientemente de eso, y lo hemos visto digamos en las reuniones internas y en algunas acciones que han tomado, yo sí creo que hay incentivos para desacelerar el crecimiento, no para pararlo, de pronto para desacelerarlo, y sobre todo para ordenar. ¿Y cuál es el instrumento fundamental que por lo menos constitucionalmente tenemos hasta ahora y que funciona muy bien, por lo menos en Medellín y su área metropolitana? Y es el plan de ordenamiento metropolitano. ¿Sí? Entonces, nosotros en este momento tenemos 20 y pico planes de ordenamiento, cada quien con sus cosas, el departamento por acá diciendo quiero hacer un plan de ordenamiento departamental, pero todavía no lo tengo reglamentado, y sin embargo nosotros en el comité hemos hecho con las uñas, pero hemos hecho un esfuerzo importante con un equipo importante y profesionales que están contratados allí como Gloria, y han hecho acuerdos de ordenamiento territorial, o sea, nosotros, y se están incorporando en el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, se están incorporando en la medida que pueden en los municipios. Entonces yo sí creo, por como he vivido el proceso, que hay voluntad para que ordenemos, si no parar el crecimiento, porque no creo que eso no es posible, por lo menos sí organizar el territorio y darnos entre todos la mano y ver cuáles son los puntos en donde podemos hacer ciertas cosas. Y hay otras iniciativas como, digamos, uno de nuestros socios que es la Cámara de Comercio, que tiene el tema de la especialización inteligente y ver cómo organizamos también la productividad de los municipios. Yo sí creo que hay una fuerte voluntad de eso. Hay muchos temas que nos está mencionando, pero precisamente yo creo que el área metropolitana resuelve el tema, porque cuando haya una institución que por su junta directiva o su cuerpo de gobierno decida que se hace algo, pues se van acabando los juegos de mi autonomía e individualización. Yo no sé si el programa de Mosquera que habla del alcalde Peñalosa sea bueno o no, no tengo ni idea, pero es una idea que si hubiera un ente que dice lo vamos a hacer con los recursos del fondo que tenemos aquí, y esa estructura organizacional lo determina, pues se hace, porque ya todos están metidos ahí como una empresa y no puede ser que yo diga que sí o que no. Aquí hay que pedirle permiso al alcalde de un pueblito para ver si el tren y el riel puede pasar por X o Y sitio. Y eso no puede ser, tiene que haber unas figuras de mayor nivel jerárquico que lo definan. Yo creo que ese precisamente es lo que se busca con ese tema de gobernanza, que ahí las decisiones serán tomadas, definidas y para adelante. Pero eso sería un cambio constitucional, ¿no? Pero, Pues claro, pues es que eso es lo que estamos buscando. pero es que Es precisamente el gran cambio, porque hoy por hoy no hay forma de hacerlo. El día que estén 5, 20, 30 municipios y la gobernación y la alcaldía en un solo sitio de toma de decisiones, sea del tráfico, sea de los policías, sea de la seguridad, sea de cualquier cosa, y ahí se definan, y ahí está la figura legal y jurídica de toma de decisiones, se resuelve el tema. Claro, siempre habrá opositores internos y opositores externos. O sea, una medida de vamos a coger la 80, la vamos a volver el gran polo de 25 carriles para la buena, tumbamos todo lo que haya, pues claro que eso tendrá todos los inconvenientes del mundo. Pero si eso tiene la fuerza legal a nivel constitucional de hacerlo, se resolvió. Entonces, ese es el tema, cómo llevar allá los grandes puntos de desarrollo y dificultades que se tienen hoy en día para que se resuelvan en un tema de usar la palabra gobernanza, de poder de ejecutarlo legalmente. Pero es que, qué pena. No sé, yo creo que esos ejemplos ya se han presentado en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Alemania hace 600 años, en Francia hace un tiempo importante, y ahorita hay unos ejemplos muy claros de iniciativas clúster.
y no necesariamente hay que cambiar la constitución para hacer una iniciativa clúster, sino que las iniciativas clúster reunieron regiones con sus potencialidades y sacaron adelante, y eso trajo un desarrollo de todas las regiones a nivel colectivo. Es como cómo nos unimos para competir contra el más grande, y es lo que estas regiones pueden hacer. Obviamente, si nosotros queremos competir contra Bogotá en servicios, pues si los municipios quieren competir con Bogotá en servicios, no lo va a hacer, no tiene necesidad de hacerlo, pues para mi forma de pensar, sino tienen que buscar sus potencialidades y crecer, y eso va a hacer que se genere un desarrollo vial, un desarrollo, bueno, los diferentes desarrollos. Entonces, hay dobles vías. Yo sé que generar un modelo jerárquico que permita tomar decisiones sirve, pero la unión y las iniciativas colectivas económicas funcionan, y de desarrollo funcionan sin necesidad de tener un marco estricto, porque uno de los modelos de gobernanza de la Unión Europea precisamente fue eso. Había unos componentes tan jerárquicos de tomar decisiones que lo que hacían era colocar leyes muy inflexibles que no permitían el crecimiento de las regiones, y cuando crearon marcos de gobernanza en donde habían articuladores de actores de toma de decisiones que necesariamente no tenían ni presupuesto, ni un nivel jerárquico ni nada, pero reunía a los actores y entre ellos en acuerdos propios llegaban a la toma de decisiones y se planteaban las visiones a corto plazo, digamos a 5, 10, 15 años, idealmente a 15 o a 20, pero la idea es, cada vez que intentamos llevar un componente jerárquico de normatividad o de leyes, generar una rigidez, que es precisamente lo que no quiere la gobernanza. Y la gobernanza es cómo el sistema articula a los diferentes actores para tomar una decisión y llegar a ella sin necesidad de que exijan unas leyes o normatividades rígidas, que lo que hacen es ser poco flexibles y resilientes hacia llevar al punto objetivo donde se está planteando. Entonces, hay diferentes formas de llegar, lo coloco como pues, en la mesa para poder revisarlo y discutir lo que quieran, pero sí me parece que cada vez intentamos buscar más normas y más normatividades, es lo que ha flexibilizado poder avanzar en la forma que deberíamos estar avanzando como región. Sí, yo creo, pero Mauricio, yo creo que... Numerémonos. Yo creo que, o sea, los comentarios que hace Manuel y que hace Diego son apropiados en el sentido en que es como ver en el momento de acá para adelante cómo se podrá resolver con las cosas dadas, ¿no? Porque es que pues el comentario de Manuel es bueno, pero pues estás hablando de unas ciudades europeas que, pues, si te das cuenta la diferencia de tamaños en ciudades comparado con Europa es muy diferente. O sea, ponte a armar ahorita simplemente una unión entre dos ciudades hoy y ya es complejo. Pero a lo que voy un poco es que todos los contextos en todos los países son tan diferentes. En Alemania hay un tema de regionalización que va primero que el municipio. Entonces a lo que voy yo es que el cambio en la Constitución, toca ver qué es lo que toca cambiar en la Constitución, y ahí es cuando no se vuelve lo que dice Diego, es cómo funcionan los municipios, es por incentivo, cuánto me va a girar el gobierno nacional versus cuánto estoy recibiendo yo. Entonces la ecuación es así de sencilla. A mí no me importa saber si yo entre 3 municipios voy a lograr tal cosa, si yo voy a empezar a recibir menos del gobierno nacional, porque así es como se ha creado la cadena de incentivos desde la Constitución. Entonces por eso es que el área metropolitana, esa es una de las razones por las cuales el área metropolitana de Bogotá no existe. En una sentada con el secretario de Planeación, pues desde el TNP se le proponía, mire, hagamos una cosa, hagamos un esfuerzo colectivo. Nosotros le apoyamos desde la Secretaría Técnica de la COT y para que llevemos una propuesta junto al Senado para que esta cosa salga adelante, y ni con eso. Pues me interesa. ¿Qué es lo que de verdad interesa de fondo? Entonces un poco la respuesta yo creo que se puede encontrar en un área que está funcionando, que es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Están las autoridades ambientales, está la autoridad de transporte, y es un poco analizar qué es lo que viene atrás de esa conformación de esa área metropolitana. Efectivamente está en la ley, pero también hay 5 otras áreas metropolitanas que están en la ley. ¿Qué es lo que ha hecho que 2 áreas metropolitanas, Bucaramanga y la de Medellín, estén funcionando un poco mejor, la del Valle de Aburrá, versus unas que ni han arrancado y tienen toda la figura, tienen todo para seguir adelante, y todos esos esfuerzos de los que estamos hablando acá, ellos ya lo tienen escrito, no les importa un carajo. Entonces, ¿qué es lo que de verdad está de fondo? Una cosa en donde nos sentemos todos y tomemos decisiones, sirve, pero a los 4 años vuelve y se desintegra, como lo dijiste al principio.
Entonces un poco ahí lo que toca buscar es qué es lo que crea de verdad en el fondo el incentivo entre el municipio que yo tengo que colaborar con el de al lado. Y solo para terminar, la política del sistema de ciudades lo tiene claro, y es, si nos juntamos alrededor de un municipio que es el que nos está trayendo, vamos a generar mejores políticas en infraestructura, mejores políticas ambientales, y el último fin es proveer mejores servicios públicos a las personas, porque yo hago economía estatal. Eso es lo vendedor, eso es lo que hay detrás de conformar áreas metropolitanas, provincias, etc. Hay muchas figuras en la ley, ya existen, esas ya existen en la LOT, pero de todas maneras existen, pero no nos interesan, no sabemos cómo y no sabemos para dónde vamos con eso. Bueno, a mí sinceramente me preocupa un poco que se hable tanto de la expansión de la sabana, de los municipios de la sabana. Diego nos estaba mencionando hace un momento que cómo hacer para detener la expansión de los municipios de la sabana. Yo creo que acá no hay que pensar tanto en los municipios de la sabana como si lo que se está planteando desde Bogotá, y es una ciudad expandida, y ese realmente es el miedo de esos municipios. Es que, como lo decía hace un momento, alguien lo mencionaba, pues Bogotá se trague a esos municipios, y esa realmente es una preocupación natural de los municipios y de los alcaldes también. Yo creo que caemos en un error en el cual cayó Enrique Peñalosa hace un par de años, y fue, o un año, no estoy muy segura, y es menospreciar lo que es un alcalde de otro municipio. Es decir, nosotros somos una entidad territorial, sí somos una entidad territorial grande, obviamente, somos un distrito capital, pero ellos también son unas entidades territoriales, son alcaldes, y yo creo que pararse y decir voy a hacer, y autoritariamente decir voy a hacer esto y voy a construir esto fue lo que generó problemas, por ejemplo, con el alcalde destituido de Mosquera. Esa fue la realidad, y después pues aparece todo eso y lo destituyen por otros temas, pero creo que si Bogotá se para en temas políticos, es decir, acá no estamos hablando de temas técnicos, acá estamos hablando de una confrontación política entre alcaldes, entre egos, entre autoridades que son naturales, ¿sí? ¿Cómo eso puede estar impidiendo que realmente se haga un área metropolitana que beneficie a la gente, que al final es la que sufre los trancones en la 13 para poder conectarse con Mosquera, con Funza, además? Entonces creo que eso es, más allá de eso, es cómo estamos planteando desde Bogotá la autoridad frente a esos municipios. Claro que tú estabas diciendo hace un momento de cómo una autoridad superior lo dice, pero es que si lo dice un alcalde, el alcalde de Bogotá, sea cual sea el alcalde, de una manera autoritaria, pues a ningún alcalde le va a gustar, y obviamente la gente alrededor también lo va a apoyar, que es lo que está pasando en la sabana, ¿no? Entonces una confrontación entre bogotanos y otros municipios que al final es ridícula, porque los damnificados pues son los del día a día. Tenemos 5 minutos para empezar a cerrar, digamos, para cerrar la... Entonces, por favor, para ponerlo en contexto. Yo he trabajado en los dos lados, he sido funcionario del departamento de Cundinamarca, he trabajado en Bogotá. Y aquí superponemos una serie de capas de muchos años de historia. Y Cundinamarca tiene una estructura organizativa de hace casi desde la colonia en regiones. La región de Guayabal, la región de Río Negro, la región de Medina, la región de no sé qué. Y eso tiene una estructura, y hoy Cundinamarca sigue funcionando administrativa, políticamente y económicamente a través de esas regiones. Ahora, por el otro lado, la Constitución abrió la autonomía municipal, y eso generó un enorme poder político, administrativo y económico, que hoy en día es muy difícil decirle al municipio, ¿sabe qué? No, que queremos ser para el otro lado, ya no queremos la autonomía, y digamos, eso y ese enorme poder político que genera, porque es que esos son votos, esos son transferencias, eso impide y eso permea y digamos vuelve perversa toda la discusión, porque hay lo que dice Simón, no importa, porque si yo no estoy interesado en perder poder político. La ley orgánica de ordenamiento territorial lleva años, y a ninguno le interesa pensar como región, porque eso implica perder poder político. Entonces, toda esta discusión que la planteamos desde hace 8 días tiene que ver con centralización y descentralización. Nosotros queremos tener un modelo descentralizado
de ciudades y de país, pero por el otro lado todo lo que hacemos es centralizado. Bogotá quiere trabajar desde hace muchos años descentralizadamente, pero todas sus acciones son centralizadas, todas las se deciden en una sola cabeza. Entonces, y en Bogotá región pasa lo mismo, Bogotá quiere el ordenamiento regional, pues obviamente irrumpe con la autonomía municipal, pues cualquier municipio, y a cuento de que usted va a entrar en mi casa a ordenarme la sala de mi casa, no, un momentico, por ahí no es. Entonces, es una discusión bien interesante, muy difícil de abordar, porque los intereses políticos pues perturban todo este tema, pero yo sí me muevo, independiente de que sean ciudades europeas, me muevo más acá, más en lo que dice Manuel. Nosotros siempre estamos dados a resolver las cosas, somos demasiado legalistas. Entonces tiene que haber la ley para hacer algo y si no hay ley, no hacemos. En vez de crear unas estructuras mucho más sencillas que permitan armonizar y manejar desde otra forma y desde otra perspectiva las relaciones, no Bogotá, sino entre distintas ciudades, porque eso que pasa acá pues pasa en la costa, pasa en el eje cafetero, Armenia, Manizales y Pereira, funcionan las tres a la par, en el valle. Hay una cantidad de regiones de Bogotá que funcionan hoy de una manera distinta. Entonces, sí creo que hay que buscar formas administrativas y políticas de organizar de una manera distinta este tema del ordenamiento. El ordenamiento del plan de ordenamiento territorial desde el punto de vista de la región y desde el punto de vista político, administrativo y económico que permita que sea mucho más fluido que una serie de normas que son bien rígidas. Okay. Por agenda se nos acabó el tiempo y tenemos que salir a un break y tenemos a las 9 la encuesta de gobernanza. Entonces yo quisiera, Enrique, si nos puedes dar unas reflexiones finales y pues ver si podemos acceder a ti, no sé si nos puedas compartir tu contacto o buscar otro espacio también para continuar, porque me parece que ese es uno de estos temas que se requiere mucho más debate y expansión. Quisiera sacar una de esas frases así pomposas. Aquí estás grabado a propósito, así que todo queda para el futuro. Franklin Delano o algo así, Pablo, cerrar con broche de oro. Pero es que miren, aquí está precisamente lo que acaban de decir, el problema. ¿Y qué estamos buscando? Los escenarios y los expertos y las formas de decir cuál debe ser la mejor manera. Si hubiéramos dicho que la única es el área metropolitana y la ley del área metropolitana, pues lo hubiera dicho desde el principio en los 4 escenarios. O sea, estamos mirando si puede ser por ahí, vía clúster o algo. Estamos buscando las alternativas. Pero lo que no podemos tener ni dejar es que cualquiera dañe el proceso cuando le dé la gana, que es un poquito lo que tú puedes estar planteando. Entonces, usted hace un clúster y llegó un nuevo alcalde y dice, a mí ese clúster no me interesa y me salgo y confirmó y se salió. Y eso hay que evitarlo, porque si no, no generamos las cosas. Claro, el problema es cómo manteniendo la autonomía se suben al bus. Cómo perdiendo un poco de su poder gana más poder. Cómo convencemos de que esto es un gana-gana. Cómo nos enseñamos a nosotros mismos que perdiendo también podemos ganar. Si yo sé honesto, voy a ganar en esto, ¿cómo pienso en función de mi conglomerado y de país y no en lo mío propio? Y eso es parte del complejo. Y lo que ustedes todos han dicho tienen razón. Ese es el reto y eso es lo difícil. Por eso digamos que estamos metidos, pues, gente pensante, gente porque no, pues, qué pena decirlo, pero pues el chofer del taxi lo ponemos a resolver el problema. Y él no es la persona que tiene las capacidades de nada. Son conglomerados y son estructuras grandes que tienen que llegar a ser. Estamos ante una situación difícil, pero creemos que tenemos que sacarlo adelante. Si seguimos pensando en cosas que se pueden desbaratar de un momento a otro por la decisión o el mal genio de alguien, ese tipo de gobernanzas no nos sirve. Estamos, sí, legalistas, tristes, pero hay veces, me parece que no hay más soluciones. Puede haberlas, y por eso un poco es el debate, no hemos encontrado y estamos haciendo los estudios.
Entonces el tema es muy apasionante, es muy complejo, pero si no encontramos cosas que nos den ordenamiento como región, pronto, pues vamos a seguir en este despelote per secula seguro. ¿Que funcionará? Sí, funcionará, muy mal, y podemos ordenarlo. Y eso es lo que queremos darle a la sociedad, a esta región, darle un sistema de que se articule. Que eso quiere decir perder mucho, algunos, sí puede ser. Que eso quiere decir que el alcalde de Bogotá no podrá decir X, Y y Z en un momento determinado porque tiene que someterse a las reglas de juego. Pues ese es el chiste y eso es a lo que tenemos que apostar. Y claro que hay que ir quemando los egos y hay que ir jugando, pero eso es lo apasionante del tema. Me parece que esa es la dificultad y esa es la lucha y ojalá lo encontremos, pero podemos fracasar. Esto que estamos haciendo nosotros se ha intentado varias veces y no hay todavía nada. Pero eso es un poquito de política, es como los procesos de paz, todo el mundo quiere hacer la paz, todo el mundo lo intenta y puede que si se levanta el siguiente tiene que intentarlo y el siguiente hasta que algún día se haga algo, hasta que algún día. Entonces pues no tenemos que perder la esperanza y tenemos que perseverar en buscar la solución y eso es lo que estamos haciendo. Mis datos pues si quieren el celular, ¿Lo podemos mandar por el grupo? ¿Sí, Mónica? Vale. Sí, bueno, totalmente disponibles y a la orden y pues como universidades somos muy abiertos a compartir, o sea que lo que quieran cuando quieran. Muchas gracias, yo sé que tienen muchas, es más, muchas gracias, queremos, Solo para saber el comentario de... pero 30 segundos. Héctor Mantilla, alcalde de Florida Blanca, parte del área metropolitana de Bucaramanga, él la tiene clara, cuáles son las cosas que ha perdido y que ha ganado el municipio. Bueno, muchas gracias. Listo. No sé, Mónica, ¿quieres? Muchas gracias. Gracias. Oye, invitado a que nos acompañes al resto de la mañana, ojalá puedas estar con nosotros y pues, de verdad, muchas gracias por tu participación.